Un saludo afectuoso desde la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana en Morelia, México. A todos los colegas que participan en el tercer Congreso Internacional de Investigadores y Académicos de Iberoamérica. Nuestra ponencia, Léxico de las Emociones de Estudiantes de Secundaria Básica a partir del Centro de Interés Narcotráfico, ha sido trabajada por quien les habla, así como también por el maestro Sigüe Chávez Gallegos y la licenciada Ivanka Gutiérrez González. Esta ponencia que se presenta forma parte de los resultados parciales obtenidos del corpus de unidades léxicas a partir del Centro de Interés Narcotráfico en 200 estudiantes de secundaria básica de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Morelia, México. Como parte de la investigación de estudios comparados de disponibilidad léxica que se lleva a cabo desde el 2023 hasta la fecha por parte de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El nombre del proyecto macro: Estudios comparados de disponibilidad léxica de estudiantes de sexto año de primaria, tercero de secundaria y tercer año de bachillerato, tanto de escuelas públicas y privadas de las ciudades de Matanzas, Cuba, Santa Ana de Coro, Venezuela, Puerto Viejo, Ecuador, Panamá, Medellín, Colombia y Morelia, México. Proyecto DL6 Latinoamérica, Bartol Hernández. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? En primera instancia, recopilar un corpus de léxico disponible a partir de los 23 centros de interés que se utilizan en esta investigación. Sistematizar los referentes teóricos metodológicos de este tipo de investigaciones, desde las primeras investigaciones hasta el proyecto panhispánico de disponibilidad léxica, así como otras investigaciones realizadas por los diferentes grupos, tanto en Latinoamérica como en España y otras partes de Europa. Coadyuvar al enriquecimiento del léxico disponible, continuar profundizando sobre la variación léxica como parte de la unidad de la lengua española, así como provocar acercamientos y debates sobre los estudios comparados de disponibilidad léxica, con especial atención en el léxico de las emociones desde la neurociencia y desde la lingüística aplicada. Centro de interés utilizado: narcotráfico. ¿Qué fundamentación, análisis y valoraciones presentamos? En primera instancia, queremos precisar que en la historia del narcotráfico y sus consecuencias, muchos estudiosos de este tema centran su atención en las problemáticas complejas que se viven en los estados de Sinaloa y Michoacán, México. Estudiosos del tema como Moreno Candil, Burgos Dávila y Valdés Batice han incursionado sobre los daños sociales y culturales del narcotráfico en estos dos estados. Y en este sentido los autores comentan, cito: podemos señalar que Sinaloa y Michoacán son territorios donde el narcotráfico ha contribuido a la configuración de un paisaje cotidiano, ha permeado a la sociedad, de tal modo que incluso personas que pueden no estar vinculadas al narcotráfico están cercanas al fenómeno. También otros estudiosos han apuntado algunas ideas sobre el fenómeno del narcotráfico, como la proximidad social al narcotráfico, es decir, a niveles de simpatía, comprensión, interacción y valoraciones sobre el fenómeno, que plantea el estudio del narcotráfico como un campo emergente de la psicología social y la necesidad de comprender y profundizar en los procesos simbólicos e intersubjetivos que dan sentido al narcotráfico. Moreno, 2014. Desde otra mirada, otro estudioso comenta que la presencia del narcotráfico en la vida cotidiana ha tenido una influencia en el habla de la región. En sus distintas facetas, el narcotráfico ha generado sus propias formas de lenguaje y significados que se incorporan al habla común. Hablar y comportarse como narcotráfico son actitudes que los jóvenes adoptan con el objetivo de encajar o hacerse notar en un grupo. En este sentido, el narcolenguaje es consecuencia de la presencia del narcotráfico en la vida cotidiana, como bien plantea Saldívar en el 2014. Los autores de esta ponencia, nosotros, consideramos que en el caso de Morelia, Michoacán, el imaginario colectivo de los alumnos encuestados se concibe el narcotráfico como un fenómeno que ha generado miedos, violencia, corrupciones, muertes, pobreza en la región y como un enemigo. Y no se constituye todavía como parte de la cultura del Estado. En este sentido también Saldívar, Arreola Rodríguez Sánchez, en el 2018, en sus investigaciones profundizaron en la visión compleja
y multidimensional de esta realidad que se vive, señalando además que el léxico del narcotráfico es construido no solo por el habla común o coloquial de las personas que viven en el contexto, sino que este léxico se potencializa a través de diferentes vías: el discurso oficial, la prensa, las investigaciones sociológicas o lexicológicas, la literatura, los narcocorridos, los blogs, las narcomantas, entre otras vías. Esta investigación, que se presenta de carácter parcial, ha tenido en cuenta lo siguiente. En primer lugar, como ya se ha repetido y se ha dicho, hemos fundamentado todo nuestro análisis y valoración en los referentes teóricos metodológicos de este tipo de estudios. El análisis también y elaboración del corpus de unidades léxicas obtenidos en la encuesta aplicada como herramienta se ha utilizado la léxico-estadística, el software de uso libre, LexPro, proporcionado por la Universidad de Salamanca, España. Las unidades léxicas obtenidas, fraseologismos, los sintagmas, los enunciados de diferentes tipos, fueron valorados a partir de la mirada de la neurociencia y con especial atención en las emociones manifestadas a través del léxico recuperado por los jóvenes encuestados. Hoy más que nunca es importante investigar disponibilidad léxica y emociones. El listado de palabras del Centro de Interés Narcotráfico aparece muchas ligadas a violencia, ilegalidad y consumo de drogas. Algunas palabras pueden despertar emociones específicas en el imaginario colectivo de los adolescentes de tercer año de secundaria. Por ejemplo, miedo e inseguridad. Y aparecen las palabras muerte, secuestro, asesinato, peligro, miedo, tortura, amenaza, balacera. Aparecen en el caso de tristeza y sufrimiento, sangre, aparece tortura, sufrimiento, tragedia, depresión, víctima, triste. En lo referente a admiración o fascinación, que puede darse como un fenómeno ambiguo, el Chapo Guzmán, Pablo Escobar, lujo, poder, camionetas blindadas, dinero. En el caso de rabia e indignación aparece corrupción, soborno, injusticia, traición. Y si incursionamos en los campos semánticos en que pudimos agrupar el corpus de unidades léxicas, podemos encontrar lo siguiente. En el campo semántico violencia aparecen arma, pistola, bala, sicario, sangre, asesinato, balacera, levantón, atraco, masacre. En el campo semántico emociones, alrededor de muerte y dolor, encontramos muerte, víctima, tortura, tragedia, sufrimiento, depresión, riesgo, vida difícil, estrés, susto. En el campo semántico tipo de droga, cocaína, marihuana, cristal, mota, alcohol, cigarro, peyote, mona, vidrio azul, perico, ladrillo blanco. En el campo semántico poder y riqueza, dinero, lujo, mansión, camioneta, negocio, millonario, oro, felicidad, insisto, felicidad, carro de lujo, dinero y muchas cadenas, diamante, camino fácil, insisto, camino fácil. En el campo semántico, corrupción e ilegalidad, ilegal, cárcel, soborno, lavado de dinero, delincuencia. En el campo semántico, famosos del narco, el Chapo Guzmán, Pablo Escobar, el Mencho, Caro Quintero, el Ratón, Minimi, el Boluda, Cereza Cherry. En el campo semántica política, soldado, gobierno comprado. Fíjense, gobierno comprado, AMLO, o sea, Andrés Manuel López Obrador, el penúltimo presidente de México, Guardia Nacional, guerra contra el narcotráfico, problemas políticos, Felipe Calderón, otro presidente de México, pelea con el ejército. En el campo semántico oficios, vendedor, mula, guardaespaldas, guarura, sicario, repartidor, patrón, proveedor, escolta, achichincle, un tipo de ayudante. En el campo semántico, palabras relacionadas con el narcotráfico, o recuperadas para continuar estudiando en ese sentido: buchón, dealer, troca, crimen organizado, bajo perfil, narcocorrido, churro, negro, lenguaje en clave, cruzar la barrera, vida desordenada, el bote, fajo, minini, que es un tipo de ametralladora, pericazo, casa de vigilancia, culiacanazo, polvo mágico, bolsita verde, huevonada, como flojera, como poco interés, pocas ganas de hacer algo. En el imaginario colectivo, el color guinda está relacionado con el narcotráfico como un signo polisémico, como un ícono de sangre, violencia institucionalizada, un símbolo de poder, un índice de muerte y duelo, con un valor político. Todo ello genera ambigüedad porque remite a la institución política y al crimen organizado. Y comentamos esto porque aparece recuperada la palabra guinda. Guinda es una palabra que se recupera en este centro de interés.
Y profundizando en este análisis que estamos presentando, observamos que los hombres los hombres encuestados tienden a mencionar más armas, balacera, granada, rifle, relacionadas con el poder o la acción directa. Y también hablan de personajes, jefe o armar, cultivo, pelea, o sea, palabras que reflejan acciones. Y esto refleja un imaginario colectivo más ligado a la violencia, a la violencia activa, a la acción bélica, a la fuerza, al uso de la fuerza, del poder, lo que puede despertar emociones como la adrenalina o temor a la admiración, y temor o admiración a la fuerza. En el caso de las mujeres, aparecen con asociaciones hacia consecuencias o aspectos sociales, como la familia, sufrimientos, la vida arruinada en la familia, la depresión, la injusticia, y esto sugiere una visión más ligada a efectos emocionales y sociales, evocando tristeza, preocupación por estos fenómenos y rechazo. ¿A qué conclusiones parciales hemos llegado? La investigación pone de manifiesto que no hay grandes diferencias entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas en cuanto a la concepción del fenómeno del narcotráfico. Estos jóvenes tienen una misma concepción en torno al fenómeno del narcotráfico, como una tragedia sociocultural que invade al estado de Michoacán, denotando también, y esto es interesante, cierta aceptación gradual de este problema dentro del imaginario colectivo de estos estudiantes de tercer año de secundaria. En los estudiantes encuestados, como ya hemos estado comentando, el narcotráfico se asocia con el miedo y con la violencia, pero también con el poder y la riqueza. Los hombres tienden a enfocarse más en la acción armada y los objetos de poder, mientras que las mujeres aluden a consecuencias humanas emocionales. En conjunto, las palabras reflejan un imaginario colectivo atravesado por el temor, la tristeza y en algunos casos la fascinación por figuras del narco, lo que muestra cómo el fenómeno se vive tanto como una amenaza, tanto también como un referente sociocultural, y cómo este fenómeno lamentablemente se comienza a integrar a lo identitario. El corpus de unidades léxicas obtenido, es decir, los sustantivos, adjetivos y verbos, así como los sintagmas nominales de diferentes tipos, los enunciados, los fraseologismos, evidencian que los estudios de disponibilidad léxica no son una mera lista de palabras recuperadas. Es más que eso. Es un texto que tiene una estructura propia, que da un mensaje coherente, surgido a partir de un contexto y de un tema de la realidad y un tipo de hablante. Dejamos abierto este acercamiento y este debate. La disponibilidad léxica hoy, más que nunca, es un tipo de texto vinculado a la lingüística aplicada. Muchas gracias.